Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Corazón Limpio. Gracias por conectarte en esta mañana a nuestra clase y continuamos en el ciclo de madurez y la clase de hoy pues es la etapa de padre, una clase muy hermosa, así que quédate de principio a fin, no te vayas. Como siempre te he comentado, mi nombre es Gustavo Valles y quiero pedirte que tengas a mano un lapicero o un lápiz para que puedas tomar nota, tu cuaderno de notas, para que puedas ir anotando allí todas las cosas y los puntos importantes y las cosas, sobre todo las cosas que con las que Dios va a estar tratando contigo en esta mañana. Pero bueno, antes de comenzar vamos a tomar un tiempo para orar, para darle gracias a Dios por este nuevo día. Así que gracias Dios te damos una vez más por permitirnos reunirnos hoy, en esta mañana, todos mis hermanos y hermanas, donde vamos a seguir estudiando de tu palabra, vamos a seguir estudiando y profundizando en este tema de la madurez y cómo estas cosas han afectado nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, nuestro día a día. Yo sé que el Señor está revelando muchas cosas a cada uno de nosotros, algunas de ellas muy dolorosas, pero gracias porque nos das la herramienta del perdón y gracias a través de la sangre de tu Hijo Jesús por la cual hemos sido nosotros perdonamos, nosotros también hoy podemos otorgar perdón a tantas personas que quizás nos hayan causado heridas, que nos han lastimado, sobre todo aquellas situaciones que nos ha tocado vivir y que cada día tú nos revelas a cada uno de nosotros para que podamos perdonar y vivir en esa libertad a la cual tú nos has llamado. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy se conectan a la transmisión de hoy. Y quiero pedirte pues que tú hables a sus corazones de manera única y especial. Gracias una vez más, Señor, por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos. Gracias por conectarte. Gracias a Claudia y Rubén, pues que me permiten hoy compartir contigo esta clase, la etapa de padre. Una clase por demás muy bonita, una clase que tocó mi corazón en muchas oportunidades y cada vez que la veo, cada vez que tengo la oportunidad de compartirla, pues Dios siempre trae cosas a mi vida para continuar sanando. Como te hemos dicho anteriormente, la sanidad es un estilo de vida, no es algo que se hace con un curso que pasó de la noche a la mañana, sino que es algo que va continuamente en nuestras vidas, algo progresivo, algo que Dios sigue perfeccionando, algo que Dios sigue trayendo aún cada día de tu vida. Cada día de tu vida Dios va a seguir trayendo cosas para que puedas seguir sanando. Y lo maravilloso de todo esto es, pues, es que poder tener esa conexión divina, esa conexión con papá, esa conexión a través de nuestro tiempo con Dios cada día nos ayuda entonces a mantenernos allí en la línea como Dios quiere que nos mantengamos y manteniéndonos haciéndonos su voluntad y haciendo lo que Él quiere para cada uno de nosotros, cumpliendo ese propósito, ¿sí? Y una vez más, pues quiero invitarte a que si te conectas hoy por primera vez, escríbenos a info@corazonlimpio.org para que puedas también unirte a un grupo de apoyo, un grupo donde puedas compartir acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida y donde es un lugar también, un lugar seguro que hemos diseñado para ti, para que puedas abrir allí tu corazón y pueda Dios traer sanidad a tu vida. Allí muchos hermanos y hermanas nos reunimos cada semana para compartir acerca de lo que Dios está haciendo, de cómo hemos estado trabajando durante esta semana con lo que Dios ha estado enseñándonos a través de cada una de estas clases y poder seguir avanzando en nuestra sanidad. Así que si no te has unido a un grupo de apoyo, escríbenos a info@corazonlimpio.org y allí te vamos a estar dando la orientación de cómo conectarte con un grupo. Igualmente, pues recuerda que cada clase son los días sábados a esta hora, 9 de la mañana, hora de Miami, para que puedas conectarte. Las clases están allí en vivo, van a estar durante todo el día sábado. Y si ya no puedes conectarte, pues puedes ingresar a nuestra página web www.corazonlimpio.com y allí en el apartado de clases puedes ver la clase en diferido. Pero una vez más, pues gracias, una vez más, muchas, muchas, muchas gracias por conectarte. Y bueno, vamos a comenzar. Esta es la etapa de padre y hemos estado viendo en el ciclo de madurez diferentes aspectos acerca de la madurez y hemos visto, por ejemplo, la etapa de bebé. Y hemos visto cómo nuestra alma se desarrolla, cómo se desarrolla aún nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. Y hemos visto que a pesar de que podemos crecer en nuestro cuerpo de manera cronológica, muchas veces nuestra edad cronológica en nuestro cuerpo no se compara con la edad que tenemos en nuestra alma. Hemos visto que
Muchas personas, debido a esa educación mal dirigida, a los traumas, a las ausencias, ¿sí? Y esas heridas profundas que han sido causadas en nuestros corazones, nos han llevado a quedarnos estancados en varias etapas. Hemos visto ya algunas etapas emocionales de nuestras vidas, y por ejemplo vimos la etapa de bebé, donde vimos que muchos adultos están allí, y denominamos a estos adultos bebés, que esa etapa va de los 0 a los 2 años, y donde vimos que la tarea básica para un bebé es recibir amor y cuidado incondicional, ¿sí? Y cuando una persona no ha madurado en esta área, pues recuerda que los adultos bebés simplemente desechan todo lo que les parezca, lo que no les parece amor, y toman cualquier cosa que pueda parecer amor y lo toman por ello, y es un deseo insaciable por ser amados, pero no, y desechan cualquier cosa. Por eso muchos adultos desechan a su familia, desechan a sus hijos para irse con otra persona, porque eso les hace parecer que es un amor incondicional, pero realmente no lo es. Y recordamos que para recibir ese amor y ese cuidado incondicional que debimos haber recibido nuestros padres, pero lamentablemente nuestros padres no tuvieron y no pudieron dárnoslo, no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces, al nosotros no haberlo recibido, pues buscamos anestesiar ese tipo de dolor a través de las adicciones a personas o a sustancias o cosas. Vimos también la etapa de niño, y vimos que también muchas personas son adultos niños, y, no amo, lo fundamental en esta etapa, en la etapa de niño, es que el niño aprenda a cuidar de sí mismo y a hacer cosas difíciles. Muchas personas se han quedado atascadas allí y no han podido todavía aprender a cuidar de sí mismos, y hoy en día es lo más triste, están cuidando de otros cuando ni siquiera saben cuidar de sí mismos. Vimos también la etapa de adulto, que vimos la semana pasada, y vimos que la función básica o la necesidad básica de un adulto es la mutualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ahora, como ya yo sé cuidarme de sí mismo, ahora puedo cuidar a otros y cuido de otros de manera conjunta. Entonces, vimos que el adulto también es responsable, que no da excusas, se responsabiliza de sus acciones, y este es un proceso fundamental, pues, en el crecimiento. Creo que quizás si has podido identificarte allí, entonces podamos seguir creciendo cada día, así como lo dice Efesios 4:13 al 15. Vamos a leer Efesios 4:13 al 15. Dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Jesús. Entonces recordemos que en Efesios 4:13 la Biblia nos insta a que podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. ¿Y quién es este? Cristo Jesús. Y esa es la función de todo ministerio, que podamos llevar a la estatura de la plenitud de Cristo a las personas, y que caminen el propósito para el cual han sido llamados o han sido traídos a este mundo. La idea de que crezcamos, ¿sí? Es que podamos aprender a cómo perdonar, a sanar nuestras heridas, a madurar enfocados en Cristo Jesús, y no en lo que a veces de pronto dicen las personas o dice el hombre. Muchas veces creemos que venir a este tipo de cursos es solamente leer un libro, poner en práctica ciertos consejos y ya. Pero la verdad es que es algo mucho más profundo. Esto requiere de una relación constante con Dios, requiere de una cercanía con el Padre Celestial, para que podamos aprender de Él y podamos caminar y como dice la Biblia, pues y crecer a la estatura de un varón perfecto. Y cuando hablamos de la palabra varón, recuerden, no le estamos diciendo solamente como género masculino solamente, estamos hablando también de mujeres y de hombres. Entonces, igualmente en gran parte de esta clase vamos a estar hablando de la palabra padre, y cuando mencione la palabra padre no necesariamente tiene que ver con hombres, también tiene que ver con mujeres como madres, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de esta manera, pues, para generalizar un poco la frase. Entonces, para que estemos al pendiente. Recordemos que entonces muchas personas
como no han crecido a la estatura de Cristo, como muchas personas no han madurado, quizás han podido convertirse en personas profesionales, han madurado en el intelecto, pueden tener hoy, como hemos visto en clases anteriores, 50, 60, 70 años y pueden seguir siendo unos niños, adultos niños en sus emociones. Y lo hemos visto, por eso es que vemos que los hijos no son para los adultos bebés ni para los adultos niños. Y entrando en esta área de la etapa de padre, los niños no son para adultos bebés ni para adultos niños. ¿Por qué? Porque el adulto bebé, ¿qué es lo que está haciendo? Buscando cosas para satisfacerse a sí mismo. Y el adulto niño ni siquiera sabe cuidarse a sí mismo, mucho menos puede cuidar de otros. Por eso vemos tantos fracasos de padres, tantos fracasos de matrimonios, porque están compuestos por familias muy disfuncionales que primeramente no tienen a Cristo como centro de sus vidas y tampoco tienen la madurez necesaria para poder sobrellevar una vida de padre, ¿sí? Es muy triste todas estas cosas y ver cómo muchas familias están totalmente destruidas por esto. Pero bueno, la etapa de padre va recuerden que la etapa de padre, de niños, perdón, la etapa de niño va desde los 4 hasta los 12 y la etapa de adulto va desde los 12 hasta que nace el primer niño. Ahora la etapa de padre que estamos viendo es la etapa desde que nace el primer hijo hasta que el último hijo se hace adulto o se va de casa, en este caso se hace adulto. Y muchos de nosotros quizás hoy podamos vernos en esta etapa, podemos decir, estoy en la etapa de padre, pero realmente no estuvimos preparados para ser padres. Y esta clase quizás la vayas a ver desde dos puntos de vista, y especialmente desde el punto de vista de padre, si tienes hijos, vas a ver todos los errores que quizás hayas cometido en la vida de tus hijos y eso quizás te vaya a hacer sentir un poco mal. Pero quiero invitarte a que no solamente la veas desde la perspectiva de padre, sino que la veas desde la perspectiva también de hijo. ¿Cómo así? Que puedas verlo a través de lo que viviste en tu etapa de niño, en tu hogar, en tu casa, cómo fue tu vida con tus padres, cómo te la llevaste y puedas pedirle al Señor que te ayude a descubrir esas heridas que puedas tener en tu corazón que vienen desde esa etapa para que entonces podamos trabajar en ellas y podamos ejercer ese perdón necesario para poder sanar. No va a ser sencillo. De pronto recuerdo que durante esta clase Dios trajo a mi vida mucha revelación, muchas cosas acerca de lo que yo viví en mi niñez y de los errores que yo estaba cometiendo y que he cometido en contra de mis hijos y del pecado que he cometido en contra de mis hijos. Y ver por qué muchas de sus actitudes o muchas de las actitudes mías como papá. Entonces, quiero invitarte a que lo veas desde ese punto de vista también. Pues vamos a ver por qué hay ciertas reacciones y por qué reaccionamos de cierta manera con nuestros hijos o por qué nuestros padres reaccionaron de ciertas maneras con nosotros. Lo hemos visto anteriormente. Recuerda que no hay reacción sin herida. ¿Sí? Normalmente a veces nosotros reaccionamos a ciertas cosas y a ciertas actitudes de nuestros hijos. Y es porque esas cosas nos recuerdan ciertas heridas. Y yo sé que Dios va a estar trayéndote a tu memoria durante este tiempo muchas cosas de por qué tú has reaccionado como has reaccionado. Recuerda que un padre es aquel que tiene la capacidad de darle a sus hijos todo lo que ya le entregó a su pareja. Esa es la definición de un padre. Un padre es aquel que tiene la capacidad de darle a sus hijos todo lo que ya le entregó a su pareja. ¿Y ves lo profundo de esto? Muchas veces no hemos sido ni siquiera capaces de entregarle algo a nuestra pareja o de entregarle amor a nuestra pareja y ya estamos tratando de darle amor a nuestros hijos. Y es triste que no vamos a poder porque no podemos dar lo que no hemos recibido, ¿sí? Hemos visto cómo esta etapa de padre se va a extender esa capacidad hacia otras personas que son los niños. Y este es el motivo verdadero de que por aquí una persona es padre. Recuerda que el proceso de madurez, entonces, primero, una vez más, volvamos a recapitular. Primero, aprendo a cuidar de mí mismo, es la etapa de niño. Segundo, aprendo a cuidar de otro mientras cuido de mí mismo, es la etapa de adulto. Y aprendo a cuidar de otro y después de otro y de otro mientras cuido de mí mismo y de mi pareja. Esa es la etapa de padre. Entonces es duro, como te dije, es duro ver cómo muchos hijos pueden funcionar como el pegamento de los matrimonios. Y esto es muy triste y doloroso porque
los hijos no son ese pegamento. Realmente lo que mantiene unido un matrimonio es el amor incondicional. Y si no lo hemos recibido es muy difícil que podamos otorgarlo. Entonces, a pesar de que esas heridas que están allí, recordamos que hemos visto entonces que quizás podamos ver que mis hijos me recuerdan mis heridas internas. ¿Y cómo así? ¿Cómo sucede eso? De pronto, en muchas de nuestras reacciones como padres, quizás como adultos bebés o como adultos niños, reaccionamos mal ante nuestros hijos, y es porque nuestros hijos a veces nos recuerdan esas heridas internas. Y recuerdo que en este tiempo, cuando yo veía esta clase hace varios años ya, nos pidieron, y quiero pedirte también que tú lo hagas, haz una lista con los nombres de tus hijos. Y quiero que al lado de esa lista pones el nombre de tu hijo, fulanito de tal, o ponle José, María, y al lado de ello vas a colocar cuáles son las actitudes que más te disgustan de ellos. Y quiero que también trates de hacerlo y le pidas a Dios que te revele en este tiempo también. Coloca allí también tu nombre y qué cosas le disgustaban a tus padres acerca de ti. Y, por ejemplo, por decir, María es floja, es mentirosa. Sí. José es grosero, es impulsivo, es introvertido, es mal estudiante, etc. ¿Y qué vamos a hacer con esa respuesta? Mira, primero vas a ver quizás esas actitudes que no toleras, ¿sí? Porque primero te recuerdan a ti mismo, y segundo, estás viendo actitudes en ellos que no toleras y que te recuerdan a alguien con quien tienes conflictos, por ejemplo, con un resentimiento muy profundo no resuelto. Y te digo esto porque cuando yo hacía esta tarea, y espero que la puedas discutir allí en tu grupo de apoyo, cuando yo hacía esta tarea, yo veía, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tuve una tan mala o tan poca relación con mi papá? ¿Por qué no me podía relacionar con él? ¿Por qué él no se puede relacionar conmigo? Y Dios me trajo a memoria instantáneamente un recuerdo de una tía que me decía, es que usted se parece mucho a mi papá. O sea, yo me parecía mucho a mi abuelo paterno. Y como era mi abuelo paterno, pues una persona muy calmada, muy callada, muy introvertida, muy recia de carácter, ¿sí? Y emocionalmente muy distante, muy seco. Y recuerdo que así era yo de niño, y, y esa forma de ser mía le traía a mi papá recuerdos de sus heridas no sanadas. Papá nunca pudo tener una relación tampoco cercana con mi abuelo. ¿Y qué pasaba allí? Pues yo le recordaba a él. Y por eso muchas actitudes de mi papá eran muy fuertes hacia mí. Papá tratando de corregir mi carácter para que no me pareciera a mi abuelo. Pero ¿cómo recibí yo eso? Como rechazo. Y recuerda, ya sabes lo que hace el rechazo en la vida de los niños. Muchas veces nosotros también vas a ver haciendo este ejercicio que muchas de las cosas que haces, a veces también entonces te vas a ver allí reflejado. Por ejemplo, mi hijo mayor es en carácter muy parecido a mi papá. Y él no conocía a mi papá murió antes de que mi hijo naciera, pero al ver sus actitudes, automáticamente eso pasaba un clic en mi mente y traía inmediatamente a relucir esas heridas que yo traía. Recuerda lo que te decía, no hay reacción sin heridas. Habían heridas abiertas en mi corazón y que te hemos recordado anteriormente que las heridas no sanan con el tiempo. Quizás podamos racionalizar esas heridas, pero van a seguir allí si no las sanamos. Y cada vez que me ponían el dedo, te ponen el dedo o me ponen el dedo a mí en la herida sana, la herida que no está sana duele, sangra, y eso hace que entonces reaccionemos de cierta manera. Y yo, muchas de las heridas que causé en mi hijo mayor era porque él me recordaba a mi papá también. Entonces, ¿qué traía a mi mente? Pues el rechazo de mi papá, la falta de lo que yo interpreté como un rechazo profundo de él hacia mí. Entonces, ¿cómo terminó esto? Yo también causando heridas hacia mi hijo y rechazándolo yo también, hiriéndole profundamente. Entonces, quiero que a través de este ejercicio puedas revisar cuáles son las actitudes que están viendo en tus hijos. También puedes ver quizás actitudes en tus hijos o viste actitudes tuyas hacia tus padres que hacían que tus padres se recordaran a sí mismos y traía esa herida profunda de que
como seres humanos sabemos en qué nos estamos equivocando y qué estamos haciendo mal. Solo que tratamos de olvidarlo y de echarlo a un lado y de anestesiar eso que estamos viendo. Y como adultos bebés o adultos niños, ¿qué hacemos? Huimos de la situación, no la queremos enfrentar, la echamos de lado. Entonces eso continúa haciendo más rechazos en nuestros hijos, porque no queremos enfrentar nuestra propia realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que muchas veces las actitudes de tus hijos te recuerdan a tus propias actitudes. Y es que por muchas veces quizás te han dicho, es que fulanito es igualito a ti. Te lo han dicho, tu hija es igualito a ti, se comporta igualito a ti, hace las mismas pataletas que tú haces. Entonces vemos que muchas veces nuestros hijos también nos recuerdan lo malo de nosotros mismos. Y por eso también entonces, ¿qué terminamos haciendo? Rechazándolos y echándolos de un lado. Y eso causa más herida y más dolor en la vida de nuestros hijos. Entonces, pregunta para ti, ¿de qué manera reaccionas ante estas actitudes de tus hijos que te resultan intolerables? Es importante que entendamos que nuestras reacciones están siendo recibidas por nuestros hijos una vez más como rechazo. Y recuerda lo que es el rechazo, es la negación del amor. Es la fuerza destructiva más poderosa que existe. Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el rechazo, que es la negación del amor. Y padres heridos reaccionarán y dañarán a sus hijos a pesar del inmenso amor que les tengan. Nosotros profesamos un inmenso amor, nuestros padres nos profesaron un inmenso amor, decían que eran capaces de dar su vida por nosotros, ¿sí? Sin embargo, causaron mucho dolor. ¿Y qué pasaba? Tuvimos padres heridos, padres con heridas no sanadas, abiertas en sus corazones, que motivaron esas reacciones, y aún tú y yo podemos tener aún heridas abiertas en nuestro corazón que están motivando esas reacciones. Y es importante que entonces entendamos la voz de un niño, la voz de Dios para un niño es la voz de su papá, la voz de sus padres. Y muchas veces nuestros hijos están recibiendo esa enseñanza errada de que Dios Padre es como nosotros lo tratamos, con ese amor incondicional, con heridas en nuestro corazón y con rechazo. Entonces crecemos muchos de nosotros creyendo que Dios también nos rechaza. Muchos bebés y niños se convierten en adultos y llevan consigo estas heridas bien guardadas en su corazón. Durante su vida como jóvenes adultos, conocerán a sus parejas, se casarán, a lo mejor tendrán un matrimonio, soñarán estar juntos, pero también van a presentar conflictos, y como adultos niños, adultos bebés, personas muy heridas no van a lograr salir adelante, sobre todo por esas heridas que están dormidas en sus corazones. Y esas heridas van a salir a flote, van a tomar control y van a causar actitudes con palabras, con acciones. Pero algunos matrimonios de pronto les va bien, están tranquilos, de pronto llevan una vida tolerable, pero cuando nacen estas pequeñas personitas y vienen a la vida, entonces esa supuesta estabilidad y madurez se va al caño, se va a la basura. Y por eso vemos que el 70% de los matrimonios de hoy en día, cristianos o no cristianos, terminan en divorcio, no funcionan. Y no funcionan simplemente por el egoísmo de los padres, por su incapacidad de enfrentar el dolor o porque simplemente no quieren enfrentar el dolor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues anestesiando los dolores, ya lo vimos, a través de una adicción a personas o cosas, tratando de ignorarlo. Y los catalizadores de ese dolor terminan siendo nuestros propios hijos. A veces vemos esos padres cansados, agotados, extenuados, que simplemente no quieren ser papás. Entonces, pero vamos a profundizar un poquito más adelante acerca de eso. Pero vamos a ver entonces en esta siguiente etapa. Y una vez más te invito a que no dejes de hacer esa tarea de poner allí los nombres de tus hijos y qué cosas no te gustan de ellos, porque quizás te recuerdan a ti mismo o porque quizás recuerdan a una persona con la cual has tenido conflictos, llámese papá o mamá o alguna persona que es cercana a ti. Entonces, sigamos allí. Vamos a ver entonces en este momento las necesidades de un padre. ¿Cuáles son esas necesidades de un papá? Número 1, las necesidades de un papá es dar vida. ¿Sí? Lo que recibo de Dios, se lo damos a los hijos.
La manera con la que tú predicas o la que más practicas es con la boca. Y un padre necesita aprender a dar vida. Y recuerda que dar vida no es solamente traerlo a este mundo, ¿sí? No solamente es procrear, porque un ser humano, después de que desarrolla, ya puede procrear. Cualquiera pudiese procrear. Pero no es muy diferente criar. Pues es importante que entonces el padre necesita dar vida. Recuerda como en el jardín del Edén, Dios sopló vida sobre el hombre y él vino a la vida. Y ahora nosotros, como imagen de Dios, nosotros también podemos dar vida a las personas, ¿sí? ¿Y cómo damos vida a las personas? Pues damos vida a través de lo que decimos, de lo que hablamos de nuestros hijos, ¿sí? De lo que decimos con nuestra boca. Recuerda que en el universo de un niño los padres son las personas más importantes. Y qué cosa más dura es que no podamos ver esas necesidades que están en ellos y no podamos estar allí para suplir esa necesidad, que no podamos estar allí para darle vida a lo que ellos están haciendo, a lo que ellos están diciendo, a poder estar allí para ellos, para aconsejarlos, para amarlos, para cuidarlos. Necesitamos como papás entender esto, que no solamente estamos allí para que nuestros hijos nazcan, ¿sí? Y porque ¿qué es más egoísta que un papá que abandona a sus hijos, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, es que se le acabó el amor. Algunos otros es que tengo sueños por realizar. Yo merezco ser feliz, dicen muchos padres para cuando abandonan a sus hogares o abandonan a sus esposas. Pero realmente lo que está ocurriendo es que como tienen caprichos, sueños y necesidades, siguen siendo el aspecto más importante de su vida. Ese egoísmo, muchas simplemente abandonan el hogar y dejan todo. Entonces, como padres que hemos llegado a esta etapa que necesitamos dar vida, pues hemos entendido que ya la persona más importante de nuestro universo no somos nosotros mismos. Están las personas a nuestro alrededor, que ya hemos aprendido a cuidar de nosotros mismos y hemos aprendido a cuidar de otros. Y ahora, como estamos impartiendo eso en nosotros hacia nuestras esposas o nuestros cónyuges, ahora podemos impartirlo hacia la vida de nuestros hijos. Otra necesidad de un padre es que necesita un compañero que lo anime a ser padre o madre. Necesita un compañero que lo anime a ser padre o madre. Dice la Biblia en Génesis 1:27, pues creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla. El diseño original de Dios para la familia incluye un hombre y una mujer, y que juntos serían bendecidos y juntos deberían fecundar y multiplicarse y llenar la tierra. Se necesita un hombre y una mujer para criar a los niños, para levantar a una nueva generación de bendición. Un hombre y una mujer necesitan de un compañero para poder hacer esto. Por eso es doblemente complicado cuando una persona está creando sola a sus hijos. Es muy complejo porque fue diseñado para hacerlo entre dos. Fue diseñado para que un compañero te anime, ¿sí? Recuerdo en mis tiempos de adicción al trabajo, yo dejé por completo a mi esposa sola, ¿sí? Y yo buscando llenar ese profundo vacío en mi corazón de amor y cuidado incondicional, yo me hice adicto al trabajo, ¿sí? Porque en el trabajo podía conseguir la adrenalina o conseguir todas esas sustancias que segrega nuestro cerebro, toda esa dopamina y todas esas cosas que segrega tu cerebro en medio de las adicciones y que te hacían sentir bien. De pronto esos logros, yo me justificaba mismo diciendo que mi satisfacción era el logro, ¿sí? Pero realmente lo que estaba buscando era la aceptación y el amor incondicional, y que aparentemente pudiese estar logrando a través de los logros en mi trabajo. Y para mí fue muy sencillo echar a un lado a mi esposa y a mi hijo mayor
estando mis hijos recién nacidos, para yo dedicarme a mi trabajo. Porque simplemente yo no quería enfrentar el hecho de ser papá o el hecho de las responsabilidades que tenía y de que tenía que hacer cosas difíciles en casa. Entonces, mi esposa tuvo que hacer muchas cosas por sí misma, por sola en el hogar. Y no contó en gran parte de esa etapa con mi ayuda, porque yo estaba adicto al trabajo en ese tiempo. Y realmente es muy triste porque mi esposa en ese tiempo, para ella fue muy desgarrador, fue muy exhausto, llegó a sufrir de depresión por encontrarse sola y no tener un compañero que la animara a ser madre. Y ese es una necesidad muy profunda de un padre. El padre necesita un compañero que le anime. Por eso es que el matrimonio, Dios creó esta institución del matrimonio con una intención. Por eso dice, por eso lo leemos una vez más allí en la Biblia, dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Antes de Dios dar la tarea de fecundar y de multiplicarse, o sea, de tener hijos, Dios los puso a ellos dos primeros juntos. Entonces, este es el diseño original de Dios y es una necesidad muy profunda de un padre. La tercera necesidad de un padre es que necesitas guías para seguir. ¿Sí? Mi comportamiento es una guía para seguir. Lo que vivimos de los padres, eso seguimos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú y yo vivimos en casa, eso es lo que tú y yo seguimos y es lo que nosotros consideramos de pronto como normal. ¿Sí? Y somos los ejemplos a seguir de nuestros hijos. ¿Sí? Y no podemos exigir realmente a nuestros hijos lo que nosotros no damos. Por eso necesitamos de ayuda y necesitamos de guías para seguir. Es por eso que un adulto, una persona que ha llegado a la edad de padre, necesita esa guía de los ancianos. ¿Sí? Un padre necesita modelos y sobre todo modelos de hombres y mujeres que hayan pasado ya por esta etapa y que hayan sido exitosos. ¿Sí? No necesariamente los frutos, o sea, los hijos tienen que ser excelentes. Me refiero a hombres y mujeres realmente maduros, que hayan llegado a una etapa de padre y que hayan encontrado al dar vida y al servir a sus hijos la meta máxima en su vida. Eso es importantísimo que nosotros lo podamos ver en este tiempo, que un padre necesita de personas que le ayuden, que lo orienten, que le guíen en la etapa de ser padres. Muchas veces hemos escuchado por allí que nuestros niños no vienen a este mundo con un instructivo debajo del brazo de cómo ser papás y cometemos muchos errores, sí es cierto. Pero por eso necesitamos entonces pedir consejo a alguien que haya sido exitoso y que su norte de vida o su meta máxima en su vida haya sido dar su vida y servir a sus hijos, ¿sí? Servir a su pareja. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros como adultos bebés o adultos niños nos buscamos consejos en personas que realmente no han pasado por esta etapa. ¿Y cuáles son sus consejos? Es que, por ejemplo, es que ya yo no me llevo bien con mi mujer, mi esposa, me la voy a dejar. Y entonces se va con el amigo a pedirle consejo y es, pues claro, tú te mereces ser feliz. Adelante, divórciate. Haz lo que dice tu corazón. Y dice la Biblia que engañoso sobre todas las cosas es el corazón. Y realmente no buscamos el consejo en personas que han vivido esta etapa como debe vivirse y que no han podido entrar allí en esa madurez. Entonces, ¿qué te puede aconsejar una persona, un adulto bebé o un adulto niño? Bueno, tienes que seguir trabajando sin descanso para que tus hijos puedan recibir en el futuro lo mejor de tu trabajo. Pero ¿de qué les vale a nuestros hijos recibir de pronto una gran herencia o una gran herencia económica que es importante? Pero ¿de qué les vale recibir eso cuando no estuvimos en casa, cuando les rechazamos, cuando no estuvimos allí para ellos? Solamente cumplieron 5 años una vez, solamente cumplieron 2 años una vez. ¿Qué va a pasar con esta vida de nuestros hijos cuando ellos ya crezcan? Pues simplemente se van a sentir tristes, rechazados, ¿sí? Y este tipo de consejos es triste porque
Realmente lo que a veces buscamos, cuando nosotros buscamos un consejo, lo que buscamos es satisfacer la necesidad que tenemos en nuestra alma. Y no estamos enfocados en satisfacer las necesidades de nuestros hijos porque, una vez más, no puedes dar lo que no has recibido. ¿Sí? Pero ¿qué diría un anciano, qué diría un padre en esta etapa de vida? Mira, no sigas mi mal ejemplo, aprende de mis errores. La verdad es que tus hijos son más importantes que tus propios sueños. Y qué difícil es encontrar hoy en día a alguien que piense de esa manera, que donde piense que nuestros hijos son lo más importante. Muy poco, porque muchas personas dicen, bueno, es que sin dinero mis hijos no comen y lo que estoy haciendo, aunque yo no estoy presente, lo estoy haciendo porque los amo. Estoy trabajando mucho porque los amo. Todo lo que hago lo hago para ustedes, pero en el fondo de nuestro corazón es una gran mentira. Hacemos lo que hacemos porque queremos satisfacer nuestros propios deseos. Queremos seguir nuestros propios sueños. Y recuerdo en mi vida, a inicios de mi vida ministerial, como yo fui pastor un tiempo y muchas de las necesidades de mis hijos fueron echadas de lado para que yo pudiese alcanzar mi sueño de ser pastor, entre comillas. ¿Sí? Y me mudé de ciudades, cambié de domicilio, estaba semanas por fuera, porque estaba predicando o estaba enseñando o porque estaba haciendo cosas para Dios y me metía la gran mentira, me racionalizaba la gran mentira de que yo cuido de la casa de Dios y Dios cuida de mi casa. Pero Dios no me mandó a eso, Dios me mandó a estar presente en casa. Es por eso que al no haber tenido yo buscado el consejo apropiado en ese tiempo, alguien que me dijera, mira, tu ministerio no es más importante que tu familia, detente. Pero que era lo que me decían muchos líderes con los que me rodeaba, líderes que lamentablemente no podían dar lo que no tenían. Que es lo que me decían, no, usted sírvale al Señor, sírvale, está en la iglesia de lunes a domingo, de domingo no importa. Y a veces mis hijos allí durmiendo en el piso en una de las sillas o de las bancas de la iglesia, mientras yo estaba trabajando, sirviendo para el Señor. Y que cómo percibieron mis hijos todo eso, como rechazo, como heridas. Entonces, pidamos consejo, pídele consejo a Dios, aprende a escuchar, obedece. ¿Sí? Alguien que está herido aconseja en base a su dolor anterior y quiere evitarte ese dolor. Pero no es necesariamente el mejor de los consejos. Porque simplemente a veces muchas personas dan consejos en base a sus propias experiencias, pero no en base a lo que Dios dice. Es por eso lo importante en este tiempo de que si necesitas guía, busca el consejo primeramente en Dios y luego en personas. Una persona que no puede enfrentar su dolor, su consejo será el mismo para otros. No enfrentes el dolor. Así de sencillo. Yo te aconsejo que no hagas esto porque vas a vivir esto, aquello. ¿Sí? Una persona que vive en su propio dolor no te va a saber aconsejar. Pero una persona que vive en sanidad, una persona que ha caminado en sanidad, una persona que ha llegado aún inclusive a la etapa de anciano que vamos a ver la próxima semana. Qué bendición poder contar con un consejo oportuno de una persona como esta. Una persona que te va a hablar verdad en amor, ¿sí? Y no te va a hablar una verdad basada en su propio dolor y cómo evitarte que pases por el mismo dolor que él pasó. No es la idea. Sino la idea de esto no es que te evites el dolor, sino que sanes el dolor. Que sanes la herida. Es como cuando, ya te lo he explicado, cuando tienes una cortada, lo que menos quieres es que te la toquen. Pero muchas veces la cortada hay que abrirla y hay que quitarle la parte que está allí dañada para que pueda crecer nuevo tejido y pueda crecer sano. Entonces, en este tiempo pues hemos estado aprendiendo mucho acerca de eso, de cómo Dios va a estar sanando nuestras heridas y esas cosas profundas en nuestro corazón. Pero sigamos. Otra necesidad de un padre es que necesita una comunidad ordenada y segura para criar a sus hijos. Una comunidad ordenada y segura para criar a sus hijos. ¿Perteneces a una comunidad o a una iglesia? ¿Cómo se comporta? Quiero que te preguntes hoy, ¿cómo se comporta esa comunidad cuando llegan familias disfuncionales? ¿Cómo reaccionan en tu comunidad o la comunidad que es la que estás asistiendo cuando llegan esas familias problemáticas, por así llamarlo?
¿Mm? La verdad es que Dios usa a cualquier persona que haya estado en el foso, que haya estado en lo profundo. Dios puede usar a una persona que ha salido de allí para mostrarte que hay esperanza y que puedes llegar al otro lado del río. Y una persona en una comunidad sana, una persona sana va a estar allí para amarte, para recibirte, para constantemente darte guía, apoyarte y no rechazarte como persona. Muchas veces llegan familias heridas a las iglesias o a las comunidades, por llamarlo, no solamente iglesias, a los grupos. Y como son recibidos por personas que también están heridas, a veces tus propias heridas les recuerdan las de ellos y lo que hacen es echarte a un lado. En mi vida ministerial he visto tristemente como muchos líderes dicen, voy a orar para que Dios saque a tal persona de la iglesia y se vaya con sus problemas para otro lado. Esa persona tan problemática y tan difícil se vaya de aquí. Estoy orando para que el Señor se lo lleve, para que encuentre su propio camino. Y para mí es muy doloroso ver todo como en muchas comunidades sucede estas cosas. Cuando Dios nos llamó a consolar a otros con el consuelo que Él nos ha consolado. He pasado por muchas comunidades donde las personas heridas son echadas de lado, donde aún se les pide que se les sienten en las bancas de atrás, donde se levanten porque sus hijos están molestando al líder durante su predicación, donde se les rechaza porque sus hijos son rebeldes o porque sus hijos están en ciertas situaciones en sus vidas donde no reflejan de pronto un buen carácter moral, porque sus hijos quizás están adictos a alguna sustancia y son echados de lado porque simplemente no supieron mantener a su familia en orden. Y como no han podido mantener a sus familias en orden, no tienen testimonio y por lo tanto no pueden estar allí. Y es muy triste y doloroso. Y es por eso que debes analizar en qué comunidad estás viviendo y si esa comunidad es ordenada y segura para criar a tus hijos. Tus hijos se están sintiendo amados, se están sintiendo parte, no por lo que hacen, sino por lo que son. Porque lamentablemente también en muchos otros ministerios, pues me interesa lo que tú haces para hacerte sentir amado. Te pongo un ejemplo. Si tú eres muy bueno de pronto en medios audiovisuales y la iglesia necesita, o la comunidad o la organización necesita a alguien experto en estas cosas, pues amémoslos, cuidémoslos, invitémoslos a comer, hagamos de todo para manipular a esta persona para que se quede y se quede sirviendo. Y mientras sirvas, te amo. Pero en el momento que dejas de servir, bueno, ya es hora de que sigas tu camino. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Así que sigue tu camino y empieza a orar para que se vaya la persona entonces porque es problemática. ¿Y dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la restauración? ¿Dónde quedó esa comunidad ordenada? ¿Dónde quedó esa comunidad segura? ¿Sí? Muchas comunidades rechazan a los hijos rebeldes porque no se quieren sujetar, pero realmente debemos entender que la rebeldía, y ya lo hemos visto anteriormente, pero la rebeldía es una consecuencia de la desconfianza de nuestros hijos, de las personas hacia algo. Una persona que está en rebeldía simplemente es una persona que no está en capacidad de poder entregar la confianza a ti porque no confía en ti. Muchos hijos son rebeldes porque han perdido la capacidad de confiar en sus padres. No confían en sus padres para con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve de pronto estas cosas en una comunidad? Bueno, que niños que no se quedan quietos, que gritan, se tiran al suelo, patalean, ¿sí? Y esto entonces, como hace lucir mal a la familia, entonces, ¿qué hace la comunidad?
los rechaza, los echa de lado. Ay, pero míralos cómo se comportan. No tienen el menor decoro por venir a la comunidad. Mira lo que hacen. Entonces, ese tipo de cosas lastiman mucho. Es por eso que acá en Corazón Limpio, pues, oramos al Señor para que todo el que esté herido venga. Todo el que esté rechazado venga. Todo aquel que no se sienta bienvenido venga. Y es por eso que Dios nos llama también aún. Que si no tenemos esa comunidad sana, no podemos encontrar esa comunidad ordenada y segura, pues vamos a crearla entonces para ellos, para nuestros hijos. Vamos a empezar en nuestra casa, creando esa comunidad ordenada y segura para ellos, para que ellos se sientan amados, para que no tengan ese corazón huérfano, ese corazón de... Que haya una comunidad que entienda que en lo profundo del corazón de esos niños hay algo que motiva la rebeldía. Y que estamos allí para amarles y no para rechazarles. No para ponerles de lado, no para mirarlos así como que ahí vienen estos, los hermanitos. Una vez más, la rebeldía es la incapacidad que tiene un individuo de someterse a la autoridad de alguien en quien no puede confiar. Ahora pensemos en este caso. Si vemos un papá que necesita sostener una buena imagen delante de la comunidad, pues está buscando una posición de liderazgo, pudiera exigir a sus hijos que se porten bien en público. Pero los niños saben que esa no es la verdad. Los niños saben que ese papá que se está mostrando como santo y perfecto, como una persona que es ordenada y letrada y todo lo demás que usted quiera ponerle, en casa es otra persona. Los hijos saben de esa hipocresía. La familia sabe de esa hipocresía. Y por eso es que no pueden otorgarte la confianza, no pueden otorgarnos la confianza, porque saben que hay una máscara puesta allí. Saben que hay algo que no es verdad. Cuando hay familias así, es evidentemente que tanto los padres como los hijos están heridos y necesitan ayuda. El amor y la aceptación incondicional de una comunidad que entiende este tipo de dinámica familiar. Que te amamos no por lo que haces, sino porque quién tú eres. Que estamos allí para abrirte los brazos. Hay una iglesia que trabaja con nuestros programas, con este programa de restauración, y dice, no nos cansamos de besar y abrazar a la gente. Y es lo primero que dicen. Cuando la gente entra por esas puertas, lo primero que pasa es que son abrazados y besados. y qué bonito poder crear una comunidad como esa. Una comunidad para que pueda llamarse realmente cuerpo de Cristo y familia de Dios, y que son agentes y que no son agentes de rechazo y condenación para aquellos que tocan las puertas buscando ayuda. Así que te invito a que si te estás encontrando en una comunidad abusiva, autoritaria, de amor condicional por lo que haces, por cuánto sirves, donde tu valor está centrado en lo que haces, en lo que das, y no está centrado tu valor en quién eres tú en Cristo Jesús, en quién eres tú como persona, y que no está brindándote ese ambiente seguro. Órale al Señor, pídele al Señor, es aquí donde debo estar. ¿Sí? Y no estoy invitando a nadie a dejar sus comunidades, para nada. Estoy invitándote a que analices si tu comunidad es una comunidad segura para ti, es una comunidad ordenada para tus hijos, para que tus hijos hagan vida allí. Entonces, esta es la última de las necesidades de un padre, pero ahora vamos a ver las tareas de un papá. ¿Sí? Como papás tenemos algunas tareas que cumplir y cosas que debemos hacer. Entonces vamos a estar analizando algunas de ellas. Tareas de un padre. Número 1. Dar sin recibir nada a cambio. ¿Cómo así? Dar sin recibir nada a cambio. Lo hemos escuchado mucho. Lo hemos escuchado mucho quizás en predicaciones, quizás en enseñanzas, pero llevar esto a la práctica de corazón no es nada sencillo, sobre todo para un adulto bebé o un adulto niño, un adulto bebé que está buscando quien le cuide porque ni siquiera sabe cuidarse de sí mismo. Un adulto niño que está buscando a quien cuidar, pero ni siquiera ha aprendido a cuidarse de sí mismo tampoco.
dar sin recibir nada a cambio es aquel que da sin esperar. Y quizás en nuestra cultura latina hemos visto mucho esto de que yo te estoy dando todo y usted me tiene que cuidar cuando yo sea viejo. ¿Sí? Por algo yo me quité el pan de la boca para que usted me cuide. Y usted no es capaz de darme ni siquiera nada. ¿Sí? Muchos padres están manipulando a sus hijos porque quieren que cuiden de ellos cuando sean viejos. Y muchos hijos están cuidando de sus hijos por sentir culpabilidad de lo que le ha sucedido aquí. De pronto en lugares como Estados Unidos es un poco diferente la cultura. En este caso es al revés, donde los hijos simplemente abandonan a sus padres y sus padres quedan en lugares de cuidados o ancianatos, donde allí mueren solitarios, solos, sin visitas, sin nada. Y vemos donde, ya sea en un caso o ya sea en el otro, vemos donde el amor está condicionado. O sea, yo te di la vida, ahora tú cuídame. ¿Sí? Yo trabajo hasta que mis hijos me puedan mantener. Lo podemos decir de pronto jugando. Pero esas cosas causan heridas profundas en los hijos. Y no es el deber ser del amor y el cuidado incondicional, del dar de manera incondicional, porque tenemos la obligación moral de resolver nuestra situación económica, mi amado, ¿ok? Para no ser una carga en el futuro para nuestros hijos. Tú y yo, como padres, estamos llamados a resolver nuestros asuntos económicos para no ser una carga para nuestros hijos. Recuerdo que cuando esa fue una de las heridas que yo tuve que sanar y perdonar a mi papá, porque mi papá muere y al año muere mi mamá. Y lo que realmente había quedado, pues habían sido un montón de deudas y situaciones por subsanar a nivel económico. Recibí demandas, recibí personas que con quienes mi papá tenía deudas y tuve que dedicar mucho tiempo y recursos de mi vida a los 19 años, 18, 19 años, para subsanar todas estas cosas. Y no era, como hijo, no era mi responsabilidad. Entonces, debemos entender que tenemos que como padres resolver nuestra situación económica, estar preparados para que no sea una carga para nuestros hijos en nuestra etapa de anciano, donde nuestros hijos tampoco se sientan culpables, ¿sí? Y que enseñemos que nosotros damos sin recibir nada a cambio. Amamos a nuestros hijos sin recibir nada a cambio. Nos trasnochamos en las noches cuando el niño estaba enfermo sin esperar recibir nada a cambio. No como esos papás de pronto que dicen, bueno, ¿te acuerdas? Yo era el que me desvelaba por ti, yo era el que me quitaba el pan de la boca, yo era el que me trasnochaba por ti. Nuestros hijos no tienen por qué sentir ese cobro de esa factura. Porque nosotros damos sin recibir. Nunca, hay padres que dicen, espero que nunca se te olvide todo lo que hizo por ti, todo lo que me ha costado tu educación. Un padre de verdad da sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, entrega su vida a sus hijos sin esperar recibir a cambio de parte de ellos. Todos los hombres tienen dentro de ellos la necesidad de ser fuente de vida para otros y de dar sin recibir nada a cambio. Esto es lo que significa ser padre. Dar sin esperar nada a cambio. Es que ni gracias me dijo. Ni siquiera gracias le da por la comida a uno. Dar sin esperar nada a cambio. Estoy allí para alimentarte porque te amo. Estoy allí para cuando estás enfermo porque te amo. Estoy allí cuando te sentiste mal porque te amo. Pero no esperamos nada a cambio. Por eso muchos padres o muchos adultos bebés, muchos adultos niños están frustrados, están heridos aún contra sus propios hijos porque están esperando el agradecimiento de sus hijos, están esperando cosas que no le hemos dado a nuestros hijos y que por lo tanto ellos tampoco pueden darnos. ¿Cuántas veces nos hemos levantado a decirle, hijo, gracias por ser mi hijo, gracias por existir,
Gracias por todo lo que haces, hijo, por tu esfuerzo, por tu amor, por tu dedicación. ¿Cuántas veces nos levantamos a decirle gracias a nuestros hijos? O tristemente aún, ¿cuántas veces tus padres te dieron gracias por cada una de esas cosas y no te echaron en cara o no sacaron a relucir la deuda que tú tenías con ellos? Porque eso es amor condicional. Pagaste la universidad de tus hijos, la vas a pagar, la pagas sin esperar recibir nada a cambio. Lo haces con alegría en el corazón porque son lo que son nuestros hijos. Segunda tarea de un papá, o antes de entrar a esta segunda tarea, quiero que leamos esto. La paternidad le cuesta la vida a los padres. Wow, esto fue algo que también me impactó muchísimo. La paternidad le cuesta la vida a los padres. Todo, todo. Piensa en esto, piensa en los trasnochos cuando tus hijos se enfermaron o cuando uno de ellos necesitaba hablar y desahogarse hasta altas horas de la noche. Te gozabas en tu espíritu de poder estar allí para ellos, a pesar de que estabas renunciando a tu propio descanso. Ves la bendición de poder cuidar a tus hijos. Ves la bendición de tener a tus hijos. Esto hace y forma un verdadero padre. Te regocijas a ti mismo en ese tiempo con ellos. Cuando vienen a hablarte de temas de pronto de los que tú casi no sabes, te regocijas de que tienen la confianza de venir a hablarlos contigo, de sus aficiones, de sus anhelos, de sus deseos. La paternidad le cuesta la vida a los padres. ¿Y sabes qué? Un verdadero padre la da sin esperar nada a cambio, porque la da con gozo. ¿Recuerdas el sacrificio de Jesús en la cruz por ti y por mí? Él la dio, su vida por ti y por mí, sin esperar nada a cambio. Derramó hasta la última gota de su sangre allí en esa cruz por ti y por mí. Nuestro Padre Celestial dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Al Padre le costó todo, la vida de su propio Hijo, sea nuestro papá, para que Él pueda ser hoy nuestro Padre y podamos ser nosotros adoptados por Él como sus hijos. ¿Ves esa bendición de cuidar a tus hijos? ¿Puedes palparla? Pero un adulto bebé, ¿qué piensa? Pues que ya no puede vivir su vida independiente porque la perdió, ya no puede viajar, yo no me quiero amarrar con los hijos. Muchos adultos dicen eso. No, yo puedo tener hijos. No, yo no me quiero amarrar. Porque, ¿por qué ver los hijos como una atadura? Los hijos son una bendición y va a requerir tu tiempo, va a requerir tu dinero, va a requerir todo de ti. Y dar esas cosas con gozo, perder la vida con gozo por amor a tus hijos, eso te va a hacer un verdadero padre, una verdadera madre. Tercera tarea de un padre. La tarea de proteger y servir a su familia. ¿Qué es lo que hace un padre? Un padre sirve, un padre protege. ¿Y cómo protege? Un padre pone límites, un padre disciplina, un padre ama. ¿Sí? Y cuando hablo de disciplina, es una como tarea de padre, es importante que entendamos lo que realmente significa disciplina. Disciplina implica esfuerzo, disciplina implica aprender a hacer cosas. ¿Sí? Muchas personas a veces interpretan la disciplina como regaño, maltrato o azotar a un niño. Y realmente la disciplina, por eso los deportes se llaman disciplina, porque se hacen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que eso se hace parte de ti. Y no hemos entendido que como adultos podemos disciplinar a nuestros hijos enseñándoles a hacer las cosas que deben hacer. Pero como un adulto niño, un adulto bebé aprende a hacer cosas difíciles si todavía o enseña a otros a hacer cosas difíciles cuando él mismo no ha aprendido. ¿Sí? Hagamos entonces
ese esfuerzo, como aprendamos a colocar los límites sanos. Preguntémosle a Dios qué límites debo ponerle a mis hijos, cuáles son los límites de mi familia. Y estas cosas pues vamos a hacerlas solamente delante de la presencia de Dios. Él es el que nos va a dar la tarea y las formas de cómo proteger y servir a nuestra familia. Una de las cosas que recuerdo que durante mi proceso de restauración que Dios me pidió hacer fue para proteger a mi familia, era hablar acerca del pecado de mi familia y de cómo esas cosas habían afectado nuestra relación de mi esposo y yo, y llevarlos a ellos a perdonar. Otra cosa que recuerdo que Dios me pidió hacer es que me fuera de la comunidad donde estaba y aún de la ciudad donde yo estaba. Entonces, como padres tenemos la función de proteger y servirles. Otra tarea importante de los padres es aprender a disfrutar de su familia. Y wow, aprender a disfrutar de la familia es algo que una persona adulta puede hacer. Pero un niño es muy difícil porque los adultos bebés o los adultos niños tienden a ser egoístas. Sí, y el egoísta no comparte. No comparte y por lo tanto no puede disfrutar. No puede disfrutar las cosas que Dios le ha llamado a hacer. ¿Okay? Las cosas que están allí en la casa. Muchas familias no pueden disfrutar de lo que Dios les ha dado porque están metidos en la adicción, están metidos en la codependencia, que también es otra adicción. Entonces, padres y madres se olvidan completamente de su familia y están pendientes de cómo volver a anestesiar el dolor que tienen en sus vidas. Muchos papás y mamás esperando que no ven la hora que sus hijos se vayan de la casa. No ven la hora de llegar a casa para ver televisión, para jugar videojuegos. No ven la hora de hacer cosas para ellos, pero no tiene, un padre inmaduro no sabe bien o nunca aprendieron bien cuáles fueron esas necesidades y no pueden dar ese amor incondicional. Y aún dan amor condicional esperando recibir algo a cambio. Es posible que quizás de pronto un papá, después de tanto proveer, de tantas horas perece de sueño, y sienten que sus anhelos se ven frustrados. Y entonces comienza a salir ese resentimiento. Y ese resentimiento llega a ser tan grande que entonces toma la decisión de abandonar a su familia. Pero un padre maduro no, un padre maduro ha encontrado satisfacción en la familia, ha encontrado en su pareja y sus hijos un tesoro que aprecia y valora muchísimo. Ha entendido que cada día tiene la oportunidad de llenar su corazón de gozo al ver a sus hijos, al compartir vida con ellos. Puede ver que Dios le ha dado el privilegio inmenso de encargarle la tarea de formar una nueva generación de adultos maduros y que vivan sus vidas plenamente. Eso es una vida de un padre. Y esa es la tarea de un padre, la responsabilidad de aprender a disfrutar a su familia. De aprender a gozarse de los pequeños momentos, de aprender a gozarse de las pequeñas cosas, de cada instante, aún en los momentos tristes, en los momentos difíciles, de verlo como la oportunidad de consolar, de verlo como la oportunidad de abrazarse, de besarse, de pasar tiempo juntos. Para nosotros como familia ha sido una bendición de pronto salir a dar caminatas junto con los hijos, pasear, sentarnos a veces a comer un helado, disfrutar de las cosas pequeñas. Y muchas veces eso implica el morir a nosotros mismos. Esas cosas van a implicar morir a nuestros anhelos, pudiésemos llamarlos, profundos del corazón, pero que son egoístas a la vez. Recuerdo durante mi tiempo de niño, para mis padres era muy sencillo echarnos de nosotros de lado mientras recuerdo que mi papá en su adicción al sexo,
Era muy sencillo el irse de casa 2, 3 días y mi mamá detrás de él a buscarlo donde quiera que él estuviese. Y los muchachos y nosotros en la casa. Y entonces no había tiempo para disfrutar porque mi mamá no tenía tiempo para disfrutarnos porque estaba persiguiendo a mi papá. Y mi papá no tenía tiempo de disfrutarnos porque estaba persiguiendo su adicción. Pero un verdadero padre que ha sanado aprende esa tarea de disfrutar, de estar con ellos, de pasar tiempo y del poco tiempo que quizás de pronto por el trabajo puedes estar así, pero de disfrutar de buenos tiempos juntos, de manera responsable. Otra cosa, otra etapa, otra tarea de un padre es la responsabilidad de madurar a sus hijos. La escuela y la iglesia no reemplazan a los padres. Una persona en adicción por lo general tiende a entregar la responsabilidad de madurar a sus hijos a la escuela, pues que en la escuela que le enseñen o peor aún que en la iglesia le enseñen. Y sé que de muy buena manera muchas comunidades quieren establecer programas para madurar y criar a los hijos y enseñarle a los hijos valores y cosas, pero lo que realmente toca o lo que realmente marca o impacta profundamente la vida de los hijos es la vida en casa. Es lo que sucede en casa. Dice Deuteronomio 5 del 6 al 7, 6 del 5 al 7, perdón, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Es responsabilidad de los padres que sus hijos pasen de forma adecuada por una de las etapas y que comprendan este proceso, proceso de madurez. Que comprendan que le podemos enseñar aún estas cosas a nuestros hijos, de estas etapas de niño, la etapa de bebé, la etapa de adulto, qué cosas esperar de ellos y qué cosas espera Dios de ellos. Que se esfuercen en entender cuáles son las necesidades y tareas y características de cada una de estas etapas e identificar en cuál de ellas se encuentra cada uno de sus hijos. Nosotros estamos como adultos llamados a cuidar de nuestros hijos, a ser responsables de ellos y no entregárselos a las iglesias. Fui líder de ministerio de niños por muchos años y por muchos años muchos padres se acercaban a mí y decían: mira, ahí le entrego al muchacho para que le enseñe algo. O algunas veces venían a reclamarle: yo no sé qué le está enseñando a usted, mi hijo, pero mi hijo sigue siendo un rebelde, no cambia. Yo vengo a la iglesia todos los domingos y mi hijo sigue igualito. Pues no es responsabilidad de una iglesia, de un pastor, de un ministerio, el madurar a sus hijos. Es responsabilidad de papá y de mamá. Pero un papá herido, una mamá herida, un papá adicto o adicta no está interesado en esta tarea y quiere delegársela a otros. Y es triste, pues, porque cuando la adicción toca la puerta, entonces una persona adúltera por lo general que se va de casa y entonces ya no quiere ser más responsable de sus hijos. Muchos matrimonios se separan y ya no quieren hacerse responsables de sus hijos. Y este fin de semana te toca a ti. No, este es el tuyo. Pues es el que te corresponde, pero toman ese pequeño tiempo, quizás ya después de que se separaron con los hijos, para hablar mal de la pareja. Otros, peor aún, abandonan de tal manera su hogar que aún ni económicamente le proveen a sus hijos. Y esto es algo totalmente diabólico, negar la provisión a la familia. Aunque estés separado, aunque estés fuera del hogar, es obligación dar la provisión a sus hijos. Dice
Octavio Paz dice que el atributo esencial del macho es poder, herir, humillar y matar. Es muy triste que muchos padres han entrado en esta situación de macho, por así llamarlo, donde herimos, humillamos, maltratamos. Es muy diferente procrear, una vez más, como te comentaba al principio, es muy diferente procrear a ser padre. Y mira esto, la imagen de Dios en un niño la tiene la cara y la voz de su padre terrenal. La imagen de Dios de un niño la tiene la cara y la voz de su padre terrenal. Wow, wow, wow. Ahora quizás puedas entender por qué tú puedes tener ciertas actitudes hacia Dios, porque a veces culpas a Dios de muchas de las cosas que te han pasado. Porque culpas a Dios de que te dejó que te pasaran. Es que tuviste un padre terrenal que no estuvo allí para protegerte, para cuidarte, para ayudarte, sino un padre que hirió, humilló, maltrató, rechazó. Y ahora piensas que Dios también está allí para humillarte, para maltratarte, que no se interesa en tus asuntos, que no se interesa en ti, porque en tu mente se quedó grabada esa voz de tu padre terrenal. Esa voz que te decía, tengo cosas más importantes que hacer, ahorita no puedo atenderte. Y por lo tanto tenías tú que resolver las cosas. No puedo jugar ahorita contigo porque estoy muy ocupado, tengo trabajo que hacer. Y tuviste tú que desarrollar tus propios juegos por ti solo. Y eso hoy lo haces de adulto. Entonces, como sientes que Dios no va a resolver tu asunto y que está ocupado, entonces tú tienes que meter la mano y hacer el papel de Dios en la vida de quienes están contigo alrededor tuyo. Porque tienes que resolver ya. Hay cosas que solamente le corresponden a uno de los hombres, dicen muchas personas. Y por eso toman decisiones sin Dios en sus vidas. Es porque esa imagen de Dios que tiene la cara y la voz de tu papá o de la voz de tu mamá. Esa de que te decía, si no haces esto, te voy a castigar. Y vivimos con un temor a que Dios simplemente nos castigue, nos quite. Y cuando la Biblia dice que el que vino a robar, a matar y a destruir es el enemigo. Y que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Tenemos esa voz clavada en nuestra mente. Tenemos esa voz metida en lo más profundo del corazón. Y es hora de que empecemos a perdonar. Empecemos a perdonar para que entonces podamos escuchar también la voz de papá. Papá celestial. Esa voz que nos dice que nos ama, que nos cuida, que quiere. Y qué mejor que eso, que pasemos a la siguiente parte para que entendamos las características de Dios como Padre. Las características de Dios como Padre. Y para ello vamos a leer Sofonías 3 del 17 al 18. Sofonías 3 del 17 al 18. Dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. Qué bendición, qué bonito esto. Vamos a ver, vamos a profundizar un poquito en esto, en cómo es ese Dios como Padre, basándonos aquí en Sofonías 3, 17 al 18. Lo primero que dice es, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Característica número 1 como Dios Padre. Dios está en medio de ti. Quiere decir esto que Dios está presente, que Dios es real. Su espíritu está en ti. Cristo en mí, la esperanza de gloria que dice la Biblia. Dios está presente.
Dios no está ausente. Aún en los momentos más duros y difíciles de tu vida, Dios ha estado allí presente. El padre maduro buscará a sus hijos y estará presente y llamará la atención de sus hijos. Además, notará sus vidas y reacciones, se involucrará cuando vea un conflicto y a pesar de que no lo llamen, se hará accesible para sus hijos. Este padre vive con su familia y comparte su vida con su familia. Esto es lo que significa estar en medio de ti, estar en medio de la familia. Un padre maduro está presente. Un padre maduro nota las acciones y se involucra, aun cuando no lo llamen, ¿sí? Y se hace accesible para sus hijos. Por otro lado, el padre herido, ¿qué hace? El padre herido, ¿qué hace? Se aparta emocional y físicamente, se esconde en el garaje con el carro, reparar el carro, se mete en la televisión, se mete en los videojuegos, huye del problema y puede abandonar a su familia, sobre todo cuando hay tensión. Él no está presente. Cuando hay una situación difícil, se esconde y huye ocupándose de algo más. El padre adicto y herido es muy egoísta y ha encontrado refugio en alguna adicción. Tiene una neblina densa alrededor de él que le impide acercarse a su familia y que le impide a su familia que se acerque a él. Está consumido por sí mismo. Quizás puedas identificarte a ti mismo o puedes identificar a tus padres en tu hogar de origen. Pero Dios no es así. Dios es un Padre presente. Dios es un Padre que está allí, que se hace accesible, que no se esconde, que su oído siempre está atento al clamor de sus hijos, al llamado a sus hijos. Que no está allí para condenarte ni para señalarte, sino que está allí con los brazos abiertos, siempre dispuesto para ti, siempre presente. La siguiente característica de Dios como Padre. En Sofonías 3, 17 al 18. Un padre es protector. Un padre es protector. Dice la Biblia, dice allí la Biblia, como un guerrero victorioso. Como un guerrero victorioso. Ese es nuestro Padre Celestial que se manifiesta de manera victoriosa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se manifiesta de manera como un guerrero victorioso? ¿Por qué? Porque quiere protegerte y mantenerte a salvo. Ese es el guerrero, ese es Dios como guerrero. Dios está allí para protegerte y para mantenerte a salvo. El papá maduro, ¿qué hace? Protegerá a su familia, mantendrá a sus hijos protegidos de ser expuestos a la vergüenza, de ser ridiculizados, de la humillación y del exceso de poder. Pero ¿qué hace el padre inmaduro? Se siente vencido y débil, amenazado e inefectivo. Y lo peor es que no protegerá a su familia ni de él mismo, ni de ellos mismos, ni de los demás. Muchas veces el padre inmaduro permite que su familia sea abusada. No hace nada al respecto, ni tiene temor de enfrentar a aquellos que están abusando, ya que pudiera salir el perjudicado. Eso es lo que hace un padre que no protege. Para mí fue muy duro quitarme la imagen de Dios como un padre que es un guerrero victorioso. Porque en mis problemas y mis dificultades yo iba a Dios para pedirle que me quitara el problema. Pero yo nunca confiaba en Dios. En lo profundo de mi corazón yo no confiaba que Dios pudiese ayudarme a salir adelante o que pudiera protegerme del mal que me agobiaba. Así que mi primera opción nunca era ir a mi Padre Celestial. Mi primera opción siempre era buscar a otra persona que se compadeciera de mí, de mi sufrimiento y de mi dolor y de lo perjudicado que estaba o de lo herido que estaba o de lo que me hacían las personas. Un padre te mantendrá protegido de ser expuesto a la vergüenza, de ser ridiculizado, de ser humillado y del exceso de poder. Ese es el guerrero victorioso
que es nuestro Padre Celestial. Pero como el Padre herido se siente que no puede hacerlo, no se siente capaz, no se siente hábil, se siente débil, Él no está allí. ¿Qué otra cosa hace nuestro Padre Celestial? Número 3. Se gozará en ti con alegría. Se gozará en ti con alegría. El Padre está atento a sus hijos. Esta es la tercera característica, porque ¿qué significa que el Padre se gozará en ti con alegría? Significa que está atento, pendiente de ti. ¿Qué hace un padre maduro? Un padre maduro se deleita en sus hijos, con mucha atención los ve a través de los ojos de Dios y les presta atención a sus intereses. Se preocupa por su progreso, le interesan sus descubrimientos, sus pensamientos, sobre todo los sentimientos. Además presta atención a las necesidades de sus hijos y los conoce tan bien a cada uno de ellos que cada uno puede comprobar que es un individuo bien especial delante de los ojos de sus padres. Un padre inmaduro está amargado, se odia a sí mismo y a su vida, y algunas veces se deprime con mucho que hacer, se duele o se siente culpable, está distraído, absorbido o agotado. Las deudas y los pagos pendientes le absorben la mayor parte de su energía mental y emocional. Este padre está consumido por su frustración, que no está atento de lo que está ocurriendo alrededor con sus hijos. Esto hace que sus hijos se sientan rechazados. Muchas veces el resultado de este rechazo es que los hijos buscarán formas de anestesiar el dolor producido por el rechazo. Y cómo terminan muchas veces convirtiéndose en personas adictas a una sustancia o a un comportamiento. Y lo vemos allí en esos padres que de pronto cuando sus hijos, papá, ¿puedes jugar conmigo? Mamá, ¿puedes jugar conmigo? Pero nunca hay tiempo para ello. Papá, ¿puedes ver un capítulo de mi serie favorita conmigo? No hay tiempo para ello. Papá, tengo un problema en la escuela. Te resuelve, hable con el maestro. Hable con el profesor para que le ayude. Se gozará en ti con alegría. Está atento a ti. No te rechaza ni te hace de lado. Ese es el Padre que tenemos tú y yo. El Papá Celestial. Un Padre atento a sus hijos. Y se goza en ti con alegría. Cada vez que vienes a su presencia, Papá se goza contigo. Se goza de que estés allí. Se alegra de que vengas a su presencia. Y dice, ya no hablemos de la herida, no hablemos del pecado. Hablemos de este asunto. En algunas ocasiones te dirá, vamos a hablar de esto. Pero a pesar de que tengas conversaciones difíciles con papá, Él se alegra y se goza en ti cada vez que vas a su presencia. Otra característica del Padre es que el Padre calma. Dice allí en Sofonías, en su amor, Él guardará silencio. En su amor, Él guardará silencio. ¿Y qué es esto? Calma, estabilidad, tranquilidad. En su amor, papá guarda silencio por nosotros. El Padre calma. El Padre maduro logra sostener a sus hijos y calmarlos. Ellos descansan porque sus padres no se desestabilizan. Crean una atmósfera tal en su casa que su familia puede bajar la guardia y expresar sus necesidades. Sus hijos se pueden hacer vulnerables. Buscan a papá o a mamá cuando las cosas salen mal, pues los ayudan a volver al gozo. Qué bonito. Y este es nuestro Padre Celestial también. Cuando están las cosas muy difíciles o las cosas muy difíciles, a veces nuestro Padre guarda silencio para que nosotros podamos guardar la calma. Perdón. Nuestro Padre guarda silencio por amor. Nos calma en su amor. Nos lleva a la paz, nos lleva a la tranquilidad. Nos lleva a un ambiente seguro donde podamos ser vulnerables delante de Él. Podamos ser sinceros delante de Él. Y nos lleva de regreso al gozo. Un niño se siente seguro cuando va a los brazos de su papá y puede encontrar consuelo allí y volver nuevamente al gozo.
Ese es el Padre que calma. Pero el Padre inmaduro no descansa. Frecuentemente reacciona con ira, invita a su familia a que confíe en él y le diga cualquier cosa, pero tan pronto se atreven a hacerlo, se ve afectado de alguna manera, reacciona con ira y agita su casa en lugar de acallarla. No logra participar del dolor de los miembros de su familia y traerles paz, sino que, por el contrario, causa más temor. En lugar de tranquilidad, asusta y desespera a sus hijos. Es impaciente, está tenso, algunas veces es muy frío. Su familia no espera su cuidado cuando el papá está en casa. Son tantos los niños que no quieren estar en casa simplemente para no tener que enfrentar a sus padres y están buscando refugio en otros lugares, exponiéndose a ser abusados porque no hay quien los proteja. Muchos jovencitos y jovencitas se quieren casar e irse rápido de la casa para ya no seguir enfrentando a sus padres. Otros simplemente, como no quieren tener ninguna responsabilidad, simplemente quieren irse de casa, hacer su vida independiente. Y no es porque quieran crecer, es que quieren evitarse el dolor de estar en casa. Porque el padre inmaduro no puede llevar a sus hijos a la calma y al gozo. Porque reacciona con ira, agita la casa, no participa del dolor de los miembros de su familia y no es capaz de poder traerles paz. Ante alguna situación donde no están de acuerdo, hay intranquilidad, hay ira. Y es triste, pero nuestro Padre Celestial nos calma y guardará silencio por amor a nosotros. Una quinta característica de Dios como Padre es que el Padre disfruta. Dice la Biblia, allí en Sofonía, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Un padre disfruta. ¿Y qué es disfrutar? Disfrutar es admirar la belleza de sus hijos, su corazón. Cantará sobre cada uno de ellos, bendecirá a sus hijos cada día de tal manera que su voz se convertirá en el sonido favorito de sus hijos. Su placer es tan evidente que hará que sus hijos se sientan seguros y amados dentro y fuera de casa. Hablará con orgullo sobre cada uno de ellos. No es necesario que alguien le diga a un padre inmaduro que se ha equivocado en su rol paternal. Él lo sabe bien. Se siente fracasado casi permanentemente. Si es un adulto bebé, pues tendrá repulsión hacia los pañales, no se trasnochará y se pondrá celoso por la atención de su mamá hacia su bebé. Este padre no disfruta de sus propios hijos, sino que compite con ellos por la atención de otro. Callado y avergonzado, no disfruta la vida de entregar ni de sus más grandes regalos, sus hijos. Es común ver a papás y mamás que no ven la hora de dejar que sus hijos con alguien los cuide para ir al happy hour, quizás en el bar, o para disfrutar de su vida, porque yo me merezco disfrutar. Yo no debí haber sido padre tan joven, así que dejan los hijos con la abuela, el abuelo, en un hogar de cuidadero, porque ellos necesitan disfrutar de su vida porque aún son jóvenes. Y este es uno de los más grandes regalos que quizás Dios nos ha dado hoy en día, la posibilidad de disfrutar de sus hijos, de abrazarlos, de besarlos, de jugar, de escuchar sus historias, de deleitarse cada vez que oye sus risas. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Se disfruta de nosotros, se regocija por ti, tanto que hace hasta cantos de júbilo. Te imaginas un padre cantar sobre ti. Qué bendición, ¿no? Qué bonito. Y esto es lo que hace un padre maduro. Disfruta y se regocija de sus hijos. Los anhela. Se siente tan satisfecho. Se siente tan bendecido de ser papá y disfrutar a sus hijos. Y ese es nuestro Padre Celestial. Otra característica de Dios, de Dios como Padre, es que el Padre da consuelo.
Dice allí en Sofonías, reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. En la versión que leímos nosotros, dice, como en los días de fiesta, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. El Padre consuela. El Padre consuela. ¿Y cómo consuelan? ¿Cuáles son esas fechas quizás señaladas? Quizás esas fechas señaladas pues son esos días especiales como Navidad, cumpleaños, Día de Acción de Gracias, por ejemplo, otros momentos especiales en que las familias celebran juntas. Quizás para el pueblo de Israel era cada una de esas fiestas que se hacían. Pero muchas personas se afligen durante ese tipo de celebraciones, porque mientras otros celebran, esas celebraciones lo que traen son recuerdos de dolor. Recuerdos de dolor de un padre o una madre que no estuvieron, un padre que no estuvo para el cumpleaños porque tenía que trabajar, un padre que no se acordó del aniversario, un padre que no vino a celebrar el partido de fútbol del hijo o la victoria, un padre que no estuvo allí cuando el equipo de fútbol perdió, un padre que no estuvo presente. Sí, y muchas personas, estas fiestas lo que hacen es traerle dolor, porque hay padres que prometen y no cumplen. Y dicen cosas para estar allí, pero nunca están. Y esas fechas lo que hacen es que reviven ese dolor. Un padre maduro sabe que cada ausencia duele. Sabe que aquellas fechas en que no estuvo presente necesitan llorarse. Él acogerá a aquellos que lloran por lo que vivieron, aunque él no sea responsable. Por supuesto, si fue responsable con mayor razón, tiene que entender las heridas causadas a su familia. Él acogerá y llorará junto a sus hijos cada pérdida para que entonces puedan sanar y algún día puedan volver a celebrar. Los hijos encontrarán gozo y consuelo y alegría de nuevo junto a su padre. Quizás durante este tiempo que tú has vivido en adicción, en codependencia, has causado muchas heridas. Y en muchas de estas fechas, quizás para tus hijos o quizás para ti mismo, por las heridas que traes de tu hogar de origen. Esas heridas, estas fechas son días tristes. Pero en este tiempo lo que Dios quiere para ti es traerte consuelo, para que entonces puedas reunirte nuevamente y volver a celebrar en esas fechas. Puedas celebrar esos cumpleaños que quizás ya no celebraste anteriormente. Puedas celebrar esa Navidad con gozo y alegría. Que no falte. Que no falte ese tiempo para estar en los partidos, en los conciertos, en las convenciones que quieran ir tus hijos. Qué sé yo. Pero quiero que en este tiempo tú puedas traer esas cosas y puedas traerlas a tu mente. Recuerda que un padre herido de pronto puede saber celebrar muy bien, pero se asegura de ser él el que se sienta bien en medio de su egoísmo. No nota la tristeza de los demás. Yo fui a muchas celebraciones en mi tiempo ministeriales. Fiestas que mis hijos no disfrutaron porque yo estaba asegurándome de disfrutarlas yo y de que otros que no eran mi familia lo disfrutaran. Yo quiero que sepas que tus hijos quizás no te van a reclamar cuando incumpliste promesas o cuando no supliste necesidades, porque muchos hijos tienen temor a que te enojes. Muchos padres abandonan a sus hijos, hacen promesas que luego incumplen. Muchos prometen acompañarlos y no están allí. Pero para esto, mis amados, lo importante es asumir nuestra responsabilidad como padres. Asumir que el hecho de que quizás nuestros hijos hoy están en mentira, en rebeldía, pornografía o quién sabe qué otro tipo de cosas.
quiero decirte que el mayor regalo, el más grande regalo que tú puedes darle a tus hijos es tu propia sanidad. Que tú sanes el corazón, que tú sanes las heridas y que puedas caminar en este proceso de madurez. Ese es el mayor regalo, la mayor cosa que le puedes dar a tus hijos. Porque una vez que tú hayas recibido, entonces podrás ser capaz de dar. Pero mientras tanto no puedes dar lo que no has recibido. No puedes darle a tus hijos amor incondicional cuando tú no lo has recibido. No puedes estar presente. No puedes ser ese padre protector, ese padre atento, ese padre que calma, ese padre que disfruta a sus hijos con canto de júbilo, ese padre que da consuelo. Si tú no sanas, no puedes llevar a tus hijos a esto, ni puedes ser ese tipo de padre todavía. A mí me tomó mucho tiempo poder sanar y aún estoy haciéndolo. Aún estoy trabajando en muchas de estas áreas con mis hijos y en mi vida familiar. No pretendo que ya quizás haya llegado allí o que haya sanado todo, pero sigo trabajando con el Señor. Y aún enseñando esta clase, Dios está trayendo cosas a mi vida que aún tengo que seguir arreglando. Así que quiero invitarte en esta mañana ya finalizando, a que te acerques a tu Padre Celestial. Quizás para ti en este tiempo ha sido muy difícil acercarte, porque tienes en tu mente y en tu corazón esa imagen viva del rechazo y esa voz de papá, de tu papá terrenal, y te ha llevado por muchos años a juzgar a Dios y a ver a Dios de esa manera, como un Dios que permitió que vivieras el dolor que estás viviendo. Pero no nos damos cuenta de que estamos aquí porque nosotros mismos nos trajimos aquí también. Y que bendito Dios que Él quiere utilizar este dolor que quizás estás hoy viviendo para llamar tu atención y para traerte a sanidad, a que puedas vivir ese tiempo de sanar junto con Él. De que Él está allí para sanar tus heridas, para abrazarte, para guardar calma, para traerte al gozo, para decirte que no todo está perdido, hijo, hija mía, para decirte que Él sigue trabajando en ti. Y que mientras tú te dejes y mientras tú obedezcas, vas a ver las cosas grandes y maravillosas que Él tiene para ti. Que sí puedes vivir una vida plena. Que sí puedes vivir la vida que Dios tiene y ha soñado para ti. Que ese propósito para el cual Él te puso en esta tierra aún sigue estando vigente para ti. Que ese plan está vigente para ti. Que Él no te ha dejado ni te va a dejar. No te ha abandonado ni te abandonará. Y que Él te ha escuchado cada una de tus oraciones. Quizás muchas de tus oraciones han sido egoístas hasta hoy. Quizás solamente esas oraciones han sido llenas y cargadas de peticiones para satisfacer tus propias necesidades. Pero dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos los anhelos de tu corazón. Deleítate en Él. Deleítate en papá, porque papá se deleita en ti. Y en medio de todo este deleite, pues, qué mejor momento para acercarnos a Él en esta mañana en oración. ¿Te parece? ¿Oras conmigo? Señor, yo te doy gracias porque puedo acercarme a ti. Tú eres mi Padre, tú eres mi ejemplo a seguir. Tú eres el que sana mis heridas, el que perdona mis iniquidades. Dice tu palabra que el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste molido por mis rebeliones. Gracias, papá, porque diste la vida de tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy puedo gozar de esa vida eterna en ti, gracias al sacrificio que hiciste al dejar morir a tu Hijo en aquella cruz por mis culpas y por mis pecados. Gracias, Padre. Gracias porque tu amor no se acaba. Tus misericordias son nuevas cada día. Porque me tienes paciencia, Señor.
Porque muy a pesar de mí mismo, muy a pesar de mi pecado, de mis debilidades, tú estás allí, Señor. Tú me corriges en amor, tú me corriges en verdad, tú me disciplinas y me llevas a cumplir el propósito para el cual yo fui puesto sobre esta tierra. Por mucho tiempo he caminado, Señor, siguiendo mi propia carne, siguiendo mis propios deseos, siguiendo quizás el engaño de mi corazón, Señor. Aún siendo guiado por mis propias heridas, el rechazo. Pero hoy puedo acercarme a ti sabiendo de que tú no me rechazas y que tú me amas y me recibes. Me recibes con gozo, me recibes con alegría, me recibes con cantos de júbilo. Que estás allí para protegerme, para cuidarme. Que estás allí para librarme del mal. Que estás allí para enseñarme el camino correcto. Que estás allí para decirme, calma hijo, calma hija, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Gracias papá. Gracias papá por estar allí. Por no dejarme ni abandonarme, por no rendirte conmigo, papá. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque hoy puedo ver el tipo de padre que tú eres. Y hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón por no haber sido el padre para mis hijos. El padre que debía haber sido. El padre que tú hoy me enseñas a cómo debo ser. Pero gracias que sé que nunca es tarde para comenzar. Sé que aún estamos a tiempo de traer sanidad a las heridas que hemos causado a nuestros propios hijos, pero sobre todo también de traer sanidad a las heridas que fueron causadas por nuestros propios padres a nosotros. Hoy perdono y libero a mis padres, Señor. Ellos no tuvieron la culpa porque no recibieron, Señor, el amor y cuidado incondicional y por lo tanto no tenían cómo dármelo tampoco. Hoy los libero a ellos de esa deuda que tienen para conmigo. Y renuncio a todo derecho de reclamo. Hoy me declaro libre, Señor, en ti. Me declaro libre para caminar en verdad, para caminar en justicia. Gracias, Señor, una vez más. Gracias una vez más. Te doy en este día. También te pido perdón por no ser el padre que debía haber sido. Y te pido que me ayudes, Señor, a caminar en tu verdad y a caminar en este tiempo de restauración y poderles otorgar a mis hijos aún ese regalo que tú hoy me estás otorgando a mí, el regalo de ser sano. Y el regalo de poder consolar a otros con el consuelo que hoy tú me consuelas, Padre bueno. Gracias te doy una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y mis amadas, gracias una vez más por conectarte. Recuérdate unirte a nuestro grupo de apoyo esta semana. Tenemos grupos de apoyo en la semana, así que escríbenos a info@corazonlimpio.org si no te has unido a algún grupo de apoyo. Si quieres más información acerca de lo que hacemos como ministerio, somos un ministerio de restauración. Estamos allí para todos aquellos que están sufriendo, para aquellos que encuentran con dolores, que están pasando por situaciones económicas difíciles, aquellos que están pasando por situaciones de disfunciones matrimoniales, disfunciones familiares. Estamos allí para ti, para ofrecerte ese consejo y para caminar junto contigo, ¿sí? Recuerda que estamos aquí todos los días sábados, 9 de la mañana, hora de Miami, en vivo. Y tenemos las clases ya retransmitidas en nuestra página web www.corazonlimpio.com. Allí puedes encontrar también nuestras clases en diferido. Una vez más, gracias por conectarte. Recuerda que puedes apoyarnos de diferentes maneras en nuestro ministerio. Una de ellas, pues, como te hemos comentado, ora por nosotros. Ora por Claudia, por Rubén, por cada uno de los líderes de los grupos de apoyo, por cada una de las personas que estamos tomando tiempo para enseñarte. Gracias por estar allí. Recuerda también que otra manera de ayudar es compartiendo estas clases, compartiendo con otros de ese consuelo con el cual Dios te está consolando. Háblales a otros de lo que estamos haciendo, de lo que podemos hacer por ellos acá en Corazón Limpio. Y otra manera también, pues, si puedes hacerlo también de manera económica a través de tus donaciones, puedes hacerlo en nuestra página web
Una vez más, corazonlimpio.com, en el apartado de donaciones. Allí puedes encontrar diversas plataformas donde puedes apoyarnos, y esta es una manera pues también de agradecer de lo que muchos están haciendo por ti y están trabajando por ti de manera desinteresada. Estas donaciones son utilizadas para cubrir los gastos de transmisión, los gastos de equipos, de gastos de diversos que se dan aún ayudando a otras personas en otros países. Así que te agradecemos pues por cada donativo que puedas aportar al ministerio. Gracias una vez más por estar allí. Un abrazo inmenso, les amamos, les queremos, esperemos verte en los grupos de apoyo esta semana, y nos vemos también en la próxima semana, nuestra próxima clase, que es la etapa de ancianos, una clase muy hermosa, no te la puedes perder, de verdad. Te espero entonces el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora de Miami. Muchas bendiciones, un abrazo a todos y saludos.